Bueno, muy bien, ¿no? Entonces, espero que estén mirando mi pantalla. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, tengamos en cuenta de pronto los micrófonos, de tenerlos apagados, por favor. Y en caso de alguna pregunta, entonces podemos levantar la manito y vamos a procurar pues contestar todas las preguntas que se generen en esta web. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muy bien, muy amables, ¿no? Entonces, me presento, ¿no? Entonces, mi nombre es Carlos Alberto Pisano, soy su tutor de Ética y Ciudadanía, soy licenciado en Filosofía y Letras y tengo una maestría en etnoliteratura, entonces, en todo lo que yo pueda colaborarles, aquí voy a estar muy presente, ¿listo? Entonces, la idea es esta, ¿no? Vamos a observar qué es lo que nosotros tenemos como objetivo, sobre todo pues en el desarrollo de esta guía. El objetivo pues principal es identificar los desafíos éticos y morales, que eso es digamos como lo principal, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. Independientemente de lo que nosotros estemos estudiando en la formación profesional dentro de la universidad, siempre vamos a tener como ejes transversales estos dos conceptos, ¿no? La ética y la moral. Sí, en cualquier eje profesional siempre se van a manifestar, ¿listo? Por eso está como objetivo principal. En la construcción de una ciudadanía compartida con la reflexión crítica frente a las problemáticas sociales. Ese es un punto fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? Es decir, que nosotros vamos a tratar como de evidenciar qué es una problemática social y sobre todo cómo nosotros vamos a aportar dentro de nuestros contextos, nuestras profesiones, dentro de, de nuestro constructo de ciudadano, aportar en el desarrollo de estas problemáticas, en la superación de estas problemáticas. ¿Listo? De su entorno a través de sujetos morales y autónomos con sentido social y solidario. Digamos que ustedes ya se van a ir dando cuenta en el transcurso de este periodo académico. Y sobre todo de las actividades, que todas estas actividades van a estar relacionadas, ¿no? Porque entre las primeras actividades, sobre todo que que son las perspectivas sociales, ¿sí? Nosotros vamos a escoger lo que es la problemática, ¿sí? Y sobre todo la problemática que se está desarrollando dentro de nuestros contextos. Por eso es fundamental saber qué problemática vamos a observar. Nuestro trabajo va a ser de observadores y saber escoger esa problemática para nosotros en las siguientes fases comenzar a desarrollar cuáles son las propuestas, ¿no? Que nosotros vamos a dar para poder afrontar esas problemáticas y dar unas alternativas de solución. Entonces, para que ustedes vayan dándose cuenta de que todas estas actividades están conectadas, ¿no? ¿Sí? Van en una linealidad y que de lo que se trata es que darle una práctica, ¿no? Al curso que estamos desarrollando. ¿Listo? Muy bien, el objetivo que tenemos sobre todo para el día de hoy, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? No demorarnos tanto. Son los siguientes, ¿no? Es una inducción al curso de ética y ciudadanía, que eso de alguna forma, pues yo ya me he dado cuenta de que muchos de ustedes ya lo manejan, ya lo conocen, ¿sí? Pero sin embargo, de alguna forma es necesario también abordar ciertos aspectos como para que de pronto, si hay alguna duda, pues podamos aclararlo. ¿Listo? Igualmente, debemos tener en cuenta la finalidad de las actividades del curso, que es lo que yo les comento, sobre todo con el objetivo que nosotros tenemos sobre el curso de ética y ciudadanía, que es aportar a la sociedad desde nuestra posición, ¿no? Y sobre todo hablar sobre la ética y las perspectivas sociales, que es lo que nos podría fundamentar la bibliografía que está propuesta y sobre todo una de ellas que corresponde a De la Cortina. ¿Listo?
Bueno, muy bien. Entonces, damos inicio. Este es el curso de Ética y Ciudadanía, ¿no? Ahí ya nosotros observamos que es el curso 4002, ¿no? Estamos en la aula E, por si acaso, de pronto, ¿no? Tenemos el aula E. Ustedes ya manejan, digamos, cierta medida el campus porque ya me han escrito a los foros y eso está muy bien. Ya vamos en los tres entornos, ¿no? El de información inicial, que ustedes ya lo conocen, el de aprendizaje y el de evaluación. Tendrán en cuenta de pronto que en el de evaluación es el donde van ustedes a adjuntar lo que es el anexo uno de la unidad uno, ¿sí? Que viene siendo el que vamos a desarrollar las preguntas y las vamos a enviar por el entorno de evaluación, ¿listo? Y el entorno de aprendizaje por el momento es la parte donde ustedes van a participar en el foro de discusión a través de varias posiciones. Una de ellas es con respecto a la pregunta orientadora, que ya la vamos a mirar, ¿sí? Ahí miramos más o menos que es el entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje nosotros vamos a dirigirnos exactamente a esta parte de lo que es la unidad uno, ¿no? Y ahí vamos a encontrar sobre lo que es los contenidos y referentes bibliográficos para que ustedes puedan acceder ahí a esos contenidos que son fundamentales para poder desarrollar las actividades. ¿Listo? Podemos mirar el foro, en el foro de perspectivas sociales, ustedes ya se pueden ingresar al foro de perspectivas sociales y podemos observar en el foro exactamente, vamos a mirar, ¿no? En el foro de perspectivas sociales encontramos, mm, ¿sí? En el foro de perspectivas sociales, entonces encontramos lo que es la pregunta orientadora, ¿no? Entonces, lo que yo podía observar en algunos, ¿no? Compañeros es que me han estado contestando lo que es esta pregunta, ¿no? No sé si la logran observar y es esta que dice, ¿qué es y para qué sirve la ética? ¿Listo? Está muy bien que la contesten, ¿listo? Está muy bien, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, la pregunta orientadora que estoy colocando es la siguiente, ¿no? Y eso está en los foros de discusión. ¿Cómo se puede entender la ética teniendo en cuenta el contexto colombiano? ¿Sí? Ese es el punto fundamental. Es decir, que nosotros vamos a entrar a mirar el video de Adela Cortina, vamos a entrar a leer a Adela Cortina y con referente a lo que nosotros entendemos sobre ética, entonces proponemos ese concepto dentro del campo colombiano. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a proponer? Pues, o sea, hay muchos factores, no nos vamos a limitar en uno solo. Sí, por ejemplo, hay muchos que hacen una postura crítica, ¿sí? Frente a la realidad del país. Está muy bien, ¿sí? Porque entonces dicen, no, en el país hay mucha corrupción, la violencia ha sido marcado históricamente por todos estos procesos políticos, ¿no? El bipartidismo y tantas cosas que nosotros hemos logrado observar desde la historia que pues nos han perjudicado hasta como imagen, ¿no? Porque llegó un tiempo en que el sinónimo de colombiano, pues era el narcotráfico, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer crítica de forma negativa y entonces dicen la ética desde esos puntos, como lo hemos estado observando, tiene que partir pues desde el diálogo, por ejemplo, ¿sí? Cómo podemos superar cada una de esas dificultades que se nos han presentado, ¿sí? Son propuestas que ustedes mismos van eligiendo, ¿sí? Entonces, hay propuestas críticas, como yo les digo, pero también hay otro tipo de propuestas, ¿no? Hay gente que comienza a hablarme de la ética de mucha gente, de muchos colombianos que sí asumen y la demuestran, ¿sí? Hay mucha gente que es muy correcta en Colombia, hay mucha gente que a partir de las culturas, ¿sí? Hay gente o hay estudiantes que me han hablado
sobre la parte cultural, la diversidad cultural y el respeto sobre las mismas, sobre la cuestión de los imaginarios presentes en cada una de las culturas y cómo aquellas también nos muestran esa responsabilidad ética que tienen frente al otro y frente al constructo que ha formado el otro, ¿no? Entonces, me encontraba, por ejemplo, con ejemplos del respeto, por ejemplo, a la tierra, ¿sí? De comunidades indígenas, el uso de la palabra. Miren que la palabra siempre ha estado presente en ciertas comunidades indígenas, en decir, por ejemplo, mi territorio va hasta cierta parte. ¿Sí? Y de esta cierta parte al otro va el territorio de alguien más. Y eso se hace con la palabra. ¿Sí? Mientras que ustedes se dan cuenta que dentro de la esfera más urbana no se hace ya uso de la palabra, sino que se necesita de la escritura. Entonces, por ejemplo, para decir, este es mi territorio, necesita una escritura que esté legalizada, ¿no? Dentro de las notarías y bueno, un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, miren, o sea, esas diferencias que comienzan a haber, ¿no? Pero que sin embargo, la ética dentro del comportamiento del colombiano, pues también se manifiesta en muchas posiciones que son muy correctas, ¿no? La moral también se manifiesta dentro de posiciones muy correctas. Ahorita vamos a entrar un poquito también a definir sobre esos conceptos que si de pronto existen algunas dudas. ¿Listo? Eh, Bien, ¿no? Entonces estábamos en esta parte sobre el manejo de la guía. En esa parte, sí, ustedes lo que sí tienen que eh, desarrollar, sí, es la participación del foro, ¿no? O sea, ustedes ingresan al foro de discusión, es el foro que yo les estaba indicando en este momento. ¿Sí? Ingresan al foro de discusión y ustedes hacen su participación, ¿listo? Miren que de pronto hay mensajes que se les puede dejar en el foro de discusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se ha desarrollado una web conferencia. En la web conferencia ya se ha dado unas explicaciones frente a lo que es el manejo de la guía, ¿no? La plataforma ya está. Se ha dado aproximaciones conceptuales sobre lo que es la ética y la moral. Eh, lo que deben participar exactamente, ¿sí? O sea, usted puede participar de la siguiente forma. Primero, usted debe contestar la pregunta orientadora, ¿sí? Es decir, debe contestar esta parte de aquí. ¿Cómo se puede entender la ética teniendo en cuenta el contexto colombiano? Fundamental hacer esa participación, ¿listo? Si usted ya la hizo, listo, no hay ningún inconveniente, ¿no? Ahí va a reposar su respuesta. Yo voy a entrar también a revisarla. Le voy a hacer sus respectivos comentarios, ¿sí? Porque en esta medida, o sea, han habido muchas buenas propuestas, ¿no? Sobre esa contextualización. Y la otra usted eh, debe también publicar esta partecita del ejercicio del objeto virtual de aprendizaje, ¿sí? El objeto virtual de aprendizaje, OVA, ¿sí? Usted la encuentra también en el entorno de aprendizaje. Usted ingresa, resuelve el ejercicio y le da resumen y envío. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar un pantallazo y publicarlo en el foro de discusión. No es complicado, ¿sí? No es difícil. Solamente publica el pantallazo, resuelve la pregunta orientadora y con eso es suficiente. ¿Listo? Para que no vayan a haber más confusiones de pronto en ese aspecto. Ahora, si usted quiere indicarme por el foro de discusión, digamos, un avance del trabajo, como lo han hecho muchos, con mucho gusto, yo voy a estar también revisando esa parte. Si hay unos que me indican el mapa conceptual, perfecto, no hay ningún inconveniente. Yo le recibo también el mapa conceptual. Si gusta, eso ya es, digamos, independiente. O sea, si usted quiere publicarlo, publíquelo. Si no, no. Solamente publicaría el OVA y la respuesta a la pregunta orientadora. ¿Listo? Eso en el marco de la participación en el foro.
¿Listo? Entonces, esa es la participación en el foro, ¿sí? Miren que se les deja de pronto algunos mensajitos, hay que tener en cuenta esa partecita también, ¿no? Miren que aquí hay una infografía en donde se resume todo exactamente lo que hay que hacer, ¿sí? Mire, identificar la pregunta orientadora. Ah, para la pregunta orientadora hay que ver el video de Adela Cortina, ¿sí? Qué es y para qué sirve la ética. Con eso es suficiente. Usted puede sacar todos los conceptos de ahí y responder la pregunta orientadora. ¿Sí? Es fundamental mirarlo porque nos está orientando sobre qué es ética y moral, ¿no? Adela Cortina. ¿Listo? Mire, el OVA que tiene un título es Ética Civil. ¿Sí? Usted ingresa al OVA, publica y le da resumen y envío para publicar ¿sí? Sus resultados. Por eso dice, comparte tus resultados, ¿sí? Y luego, miren, se van al anexo Perspectivas Sociales, lo desarrollan y lo suben al entorno de evaluación. Esta infografía en está exactamente en los foros de discusión para que ustedes puedan acceder a ella y lo puedan revisar. ¿Listo? Entonces ahí vea, por ejemplo, responden, sí, responden con el pantallazo. Miren, este es el pantallazo sobre los resultados eh, del OVA, ¿sí? Responden con los pantallazos, responden, miren, con la cuestión de la pregunta orientadora, ¿sí? Mire aquí, por ejemplo, responden con qué es y para qué sirve la ética. Listo, no hay ningún inconveniente. Yo le puedo recibir también esa respuesta, ¿sí? Usted puede contestarla también, ¿listo? No hay ningún inconveniente. Y estos son, digamos, los avisos que uno podría estar dejando en el entorno de aprendizaje, en el foro de discusión. Bien, pasemos a la siguiente parte, ¿listo? Si nosotros vamos a lo que es en el foro perdón, en el entorno de aprendizaje, encontramos la guía. Miren, o sea, esta guía es fundamental, ¿no? O sea, en esta guía encuentran todo, exactamente todo lo que hay que hacer, ¿listo? Entonces, para que no nos vayamos a perder, ¿sí? Entonces, ustedes miren, por ejemplo, la actividad consiste en revisar determinadamente, con detenimiento los siguientes contenidos de la unidad 1. Uno, ética, moral y ciudadanía, una aproximación conceptual. Entonces nos proponen aquí, por ejemplo, Albornoz y García, ¿sí? Nos proponen a Castro y nos proponen también a Buriticá y Mancera. Es decir, ustedes entran a revisar sus contenidos bibliográficos para darle soporte a lo que van a hacer. Estos son fundamentales esos contenidos como para poder eh, informarnos sobre ética, ciudadanía y sobre todo esta partecita, las perspectivas sociales, qué significan. ¿Listo? Miren, repasar el OVA, objeto virtual de aprendizaje, ética civil de la unidad 1 y tomar pantallazo del resumen. ¿Sí? Es lo que les estoy explicando. ¿Listo? Y eso es que lo van a publicar, eso es lo que dice aquí, del estudio del recurso para publicarlo en el foro de discusión, lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Dice, a partir del OVA, objeto virtual de aprendizaje ética civil de la unidad 1, realizar un mapa conceptual. Muy bien, ¿para qué vamos a realizar ese mapa conceptual? Sobre todo este mapa conceptual que vamos a desarrollar es para que ustedes, ¿sí? Lo puedan anexar en el trabajo de la unidad 1, es decir, del anexo 1 de la unidad 1. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuál es ese anexo. ¿Listo? Entonces, usted encuentra, este es el anexo, ¿sí? Entonces, en el anexo, miren, ya está dado, ¿sí? O sea, es que ya está desarrollado, ¿sí? Miren, anexo final, final de la fase 2, anexo 1, perspectivas sociales, ¿listo? Eh, Usted lo que tiene que hacer es reemplazar, ¿listo? Mire, entonces, nombre del estudiante, reemplaza, ¿sí? Quitamos esto, es necesario borrarlo y poner su nombre. Entonces ponen el nombre del estudiante, ¿sí? El número de identificación y el grupo al que pertenece. ¿Listo? Es fundamental colocar esta información, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces con el número del grupo al que pertenece, yo poder ir a revisar cuando ya todos me entreguen los anexos,
poder revisar los grupos y mirar su participación de forma directa en el foro de discusión, ¿no? Porque se va a evaluar el foro de discusión, su participación en el foro y, por supuesto, la entrega de este informe. ¿Listo? Eso sí hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Eso sí les va a dar los puntos que necesitan. El nombre del tutor, ustedes ya me conocen, muchos ya me han escrito en los foros, ¿no? Y hay algunos que ya me han presentado hasta el trabajo, ¿no? Entonces uno ya me conocen, soy Carlos Alberto Pizano Luna, ¿listo? Ahí está, ustedes me pueden encontrar directamente en el foro de discusión, en la plataforma, ¿no? De del campus, ¿sí? Pero también me pueden encontrar por Teams, ¿no? Asimismo me pueden encontrar Carlos Alberto Pizano Luna. Algunos me escriben por Teams para algunas indicaciones y con mucho gusto también yo los puedo orientar a través del Teams. ¿Listo? Muy bien, esto sí queda, miren, esta partecita queda igual. Esto no tienen que reemplazar, eso sí queda igual. Lo que tienen que reemplazar es esto, lo que está en corchetes. ¿Listo? Entonces, al programa académico, pues ahí usted me dice en qué programa usted está vinculado con la UNAD, ¿sí? Cualquier carrera, me la colocan ahí. El SEAD a que pertenece puede ser a de cualquier parte, ¿no? Puede ser la ciudad de Pasto, pueden ser, recuerdo ciudades de allá de Cúcuta, por ejemplo, ¿sí? El SEAD al que pertenece. ¿Listo? Y sobre todo la fecha de entrega. Miren, me colocan la fecha de entrega. Es fundamental llenar esta portada. ¿Listo? Muy bien. Miren que aquí también ya le están dando la instrucción. Tengan en cuenta que debe reemplazar, dice, ¿no? Las instrucciones que están dentro de los corchetes por su escrito. ¿Sí? Usted reemplaza y listo. No los deja esto, sino los reemplaza y los quita. ¿Listo? Bien. Miren entonces aquí el mapa. ¿Listo? El mapa conceptual. Miren que la indicación que está aquí, ustedes si la logran observar, también está en corchetes. ¿Sí? Es decir, que también la deben quitar. ¿Listo? La indicación. Una vez usted tenga el mapa conceptual, la pueden quitar. ¿Listo? Esta indicación es la misma que está en la guía, ¿sí? Por eso dice aquí, inserte aquí su mapa conceptual realizado a partir de LOA Ética Civil. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya le están dando un ejemplo. Lo que yo podía observar en algunos mapas conceptuales. Eh, Unos mapas conceptuales muy bien, ¿sí? O sea, los hacen muy bien los mapas conceptuales. Sin embargo, están, digamos que, omitiendo una cosita nomás, aunque digamos que yo les valoro, ¿sí? Todo lo que ustedes hacen. Yo les voy a colocar esa valoración. Sin embargo, quiero que entiendan una pequeña cosita. Los mapas conceptuales siempre trabaja conceptos un poco más específicos. ¿Listo? ¿Cómo así conceptos más específicos? Quiere decir, por ejemplo, miren que colocamos el tema central y se van especificando cada concepto un poco más específico del tema central. Y se los encierra en cuadros, ¿sí? Van encerrados en los cuadros. ¿Listo? Miren, aquí están, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, dice líneas de enlace, jerarquía organizada, son conceptos, ¿sí? Que se trabajan. Usted va a mirar qué tipo de conceptos trabaja. Y una cosita que de pronto lo están omitiendo son las palabras que se llaman conectores o enlaces, ¿sí? Los conectores son palabras que permiten conectar los conceptos. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos observar aquí, miren en el ejemplo, los respectivos conectores. Digamos, ejemplo, mapas conceptuales, miren que es un tema general, lo van a encerrar, ¿sí? Está encerrado. Pero estas palabras que dice se utilizan para, ¿sí? En este ejemplo, se utilizan para, son conectores
y los conectores me permiten conectar al siguiente concepto. Se utilizan para representar gráficamente la información de un tema. ¿Listo? Entonces miren que representar gráficamente la información de un tema va encerrado en un cuadro. ¿Por qué? Porque son conceptos. ¿Sí? Y los conectores o palabras enlace se utilizan para, o aquí, por ejemplo, sus elementos son se representa mediante, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí hay palabras como, llamados, que son, ¿sí? O sea, miren esas palabritas que están así sin encerrar, esas palabritas son los conectores. Hay que colocarlos, ¿listo? Con eso hacen un perfecto mapa conceptual. Esa es, digamos, como la indicación que quería darles más a profundidad. ¿Listo? Usted puede utilizar este esquema. Sí, claro, lo puede utilizar, ¿sí? Lo puede editar. Si usted puede editar ese esquema, edítelo y coloque las cosas encima y listo, no hay problema. Si usted me dice, por ejemplo, profe, es que lo que pasa es que no puedo utilizar, no sé, el Canva, por ejemplo, ¿no? O Genially, eh, lo puedo hacer a mano. Listo, ¿sí? Haga el mapa conceptual a mano, le toma una foto y lo coloca en el trabajo, ¿sí? O sea, trate de darse los modos, pero de presentar esos trabajos, ¿sí? Yo le recibo de esa forma también, ¿listo? Entonces, esa es, digamos, esa primera parte del anexo, ¿no? Y eh, seguimos con la parte de las perspectivas sociales, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, en esta primera parte, dice la problemática social. Entonces, usted se va a leer lo que está en los corchetes, ¿sí? Aquí, mire. Entonces, dice a partir del texto, reflexiones sobre la noción de problemas sociales, perspectivas para la intervención del trabajo social, explique con sus palabras qué es una problemática social. ¿Sí? Ahora, si puede, dice, usar citación en normas APA. Si usted va a citar, ¿sí? Del texto, use las normas APA. Pero si no va a citar, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Lo importante en este punto, ¿sí? Es cómo usted me va a dar su idea, ¿sí? Cómo usted me va a dar a conocer lo que entendió sobre una problemática social. Es más, ¿sí? Cuando dice explica con sus palabras, ¿sí? Hay personas que me explican desde su propio contexto, ¿sí? Desde su propia realidad me explican qué es una problemática social. Entonces, hay personas que viven muchas situaciones, ¿no? Eh, y comienzan a comentar sobre esas situaciones de la problemática social. ¿Sí? Entonces, viven, por ejemplo, una problemática social de las que yo recuerdo, decían, no, lo que pasa es que en el barrio en donde yo vivo, hay personas que tienen sus mascotas, dicen, ¿no? Y salen o los dejan libres a sus mascotas para que puedan, ¿no? Hacer sus necesidades por donde quieren. ¿Sí? Y esa es una problemática, decía, porque siempre digamos, afuera de mi casa se presentan, pues, ¿no? Los malos olores, ¿sí? Es una falta de respeto, ¿sí? No recogen y entonces hay problemas entre vecinos, unos vecinos acatan, otros vecinos no, ¿sí? Entonces, o sea, es una problemática, se genera una problemática. Y a partir de esos ejemplos explican que es una problemática social. Entonces, me parece perfecto, ¿no? O sea, decir ese concepto de qué es una problemática social. ¿Listo? Las dimensiones del problema, muy bien. Entonces, miren que aquí ya nos está dando, ¿no? Según el objeto virtual de información, quiere decir esto, ¿no? Sobre problemáticas sociales, mencione las 4 dimensiones de un problema social. Usted se dirige directamente al lobby
que está en el entorno de aprendizaje, ¿no? Y lo mira, lo observa, ¿sí? O sea, es una presentación que hay, ¿sí? Y va haciendo su presentación y ahí le van a mencionar exactamente esas dimensiones. No va a haber pierde, no se preocupen, ¿sí? Que no va a haber pierde sobre esas dimensiones. Las menciona. Igual solamente dice mencionarlas, no hay que explicarlas, solo mencionarlas. Dice situaciones problemáticas que identifiquen su contexto. Dice, mencione dos situaciones problemáticas, ¿no? Entonces ahí usted es donde usted va a mirar qué tipo de problemáticas hay en su contexto. Ahora sí, yo lo que quiero aclarar aquí es que tienen que ser un poquito muy, digamos, muy referidas más que todo a los lugares cercanos en donde ustedes viven. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, ¿sí? Hay personas, ¿no? que me decían que en el contexto donde viven hay una problemática que es sobre la cuestión del conflicto armado, por ejemplo. ¿Sí? Claro, es una problemática y es una problemática fuerte, ¿sí? Pero, bueno, la puede colocar como opción, pero cuando dice elija una de las dos problemáticas, usted debe escoger la que por lo menos usted pueda aportar para su solución. Hay problemáticas que se nos vuelven un poquito complejas, ¿sí? Es cierto, se nos vuelven complejas para las soluciones, ¿sí? Entonces, por eso yo le decía, por ejemplo, un conflicto armado, ¿cómo yo puedo aportar para solucionar un conflicto armado en mi zona? Sí, o sea, a pesar de que todos queremos aportar, se nos vuelve complicado, ¿no? Un poquito difícil. ¿Cómo yo puedo hacer eso desde donde estoy? ¿Sí? Entonces, pero en cambio, por ejemplo, si miramos el ejemplo que yo les di de los vecinos que soltaban pues a sus perritos a que se hagan sus necesidades, entonces ahí yo puedo entrar, ¿no? A solucionar esa problemática. Entonces yo les digo eso porque, sí, en la medida que vayamos transcurriendo en las fases, ustedes lo que tienen que hacer es solucionar después esa problemática, ¿sí? Tienen que brindar las soluciones a esa problemática. Entonces, por eso deben escoger una problemática que sea más próxima, ¿sí? Más próxima. Por ejemplo, habían sobre la cuestión de la basura, ¿no? Recuerdo tanto un estudiante que me mencionaba sobre hay una problemática de contaminación, decía, ¿no? Y esa problemática, pues, o sea, hay mucha gente que saca la basura en horas que no son, ¿sí? Cuando no debe sacarla. Y entonces cuando sacan la basura, digamos, en la noche anterior, digamos, ¿no? Y el carro de la basura pasa en la mañana, ¿sí? Tipo 9 de la mañana. Pero entonces, mire lo que pasa, decía, los perritos van por buscar, ¿no? Su alimento, riegan la basura, ¿sí? Eh, y genera pues como un tipo de contaminación. Entonces, miren que es una problemática, ¿sí? Se genera una problemática. Pero entonces, esa problemática a futuro yo podría darle una solución. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, tratar de hacer algún tipo de capacitación, concientización, ¿no? A la gente, ¿sí? Tratar de hacer mensajes, hacer un tipo de publicidad a través de algunas infografías, algunas chapolas que yo pueda desarrollar aquí, de imprimirlas, ¿no? En la parte física, entregarlas para poder hacer una divulgación de que no se debe sacar la basura, eh, eh, sino más bien sacarla a la basura en el momento que corresponde. ¿Sí? O sea, tratemos de buscar ese tipo de problemáticas. Yo sé que en toda parte hay ese tipo de problemáticas para luego entrar a entrar a su solución. ¿Listo? Y miremos acá que usted debe elegir una sola problemática. ¿Por qué se le dice que elija una sola problemática? ¿Sí?
Y aquí miren que en los corchetes dice argumente, ¿sí? O sea, es decir, usted la elige y además justifica por qué escogió esa problemática. ¿Sí? Entonces, escogí esa problemática porque es una problemática que se está mirando en mi sector, sobre todo porque, ¿sí? Genera la contaminación, el manejo de las basuras. ¿Sí? Y así, o sea, hay muchos tipos de problemáticas que nosotros podemos observar y podemos contribuir, ¿sí? Pero la justifica. Y hasta ahí, digamos que llega esa parte, digamos, de la elección de la problemática, que es importante porque en las siguientes fases se va a proponer las alternativas de solución. ¿Listo? Seguimos con la identificación de los valores. Dice, y aquí es importante, miren, porque nos remite al video. Dice, según el video, ¿qué es y para qué sirve la ética de Adela Cortina? Mencione de qué forma puede resaltar el sentido de justicia y el sentido de compasión dentro de su comunidad en el marco de la problemática social seleccionada. ¿Listo? Eh, entonces, aquí usted simplemente lo que tiene que hacer es mirar el video y mirar en qué momento se habla de sentido de justicia y sentido de compasión y colocarlo. Nada más es. ¿Listo? Bien, las referencias bibliográficas, pues aquí ya las tenemos. Usted puede, ¿sí? Mire, como estamos haciendo un trabajo que es con respecto pues a toda esta parte de las perspectivas sociales que estamos aquí, perdón, en el campus, ¿no? En el campus, pues ya podemos observar que se nos presenta en una bibliografía, ¿sí? Se nos presenta exactamente una bibliografía en el entorno de aprendizaje. Entonces, nos vamos al entorno de aprendizaje, ¿sí? Aquí está el entorno. Y por supuesto, miren que aquí tenemos contenidos y referentes bibliográficos. Como todo el trabajo está referido a esto, a la unidad uno, ¿sí? La fase 2, pues ustedes pueden usar estos mismos referentes bibliográficos. Como están haciendo su trabajo con referente a estos temas, entonces estos mismos referentes bibliográficos les sirven para colocarlos acá. Y miren, suficiente. Sí, o sea, ¿por qué les digo eso? Porque de alguna forma las preguntas van dirigidas a esos referentes bibliográficos, si me hago entender, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, en la parte del trabajo del esquema. Muy bien, antes de proseguir, porque se nos va avanzando el tiempo y toca una partecita más y ya los dejaría libres, ¿no? Hasta ahí, de pronto, ¿ustedes tienen alguna duda sobre este trabajo que hay que hacer? O si ya lo hicieron, pues no hay ningún inconveniente. Listo, Ángela María Pérez, puede abrir el micrófono. Buenas tardes, profe, y buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Tengo una duda sobre lo de la asistencia de este CIPA, porque este CIPA pues aparece abajo abajo de las materias, digámoslo, y yo le di solo inscribirme, pero pues no es como los demás CIPAs que a uno le aparece en verde un indicativo de que ya está confirmado. Entonces yo quería preguntarle a usted cómo sé que quedó así en asistencia. Ya, listo. No hay ningún inconveniente. Aquí lo importante del Teams, ¿no? Es que el Teams me arroja la asistencia, así usted no firme ni... lo único que tocaba hacer era la inscripción, ¿no? En el campus. O sea, usted hacía la inscripción y con eso es suficiente. Porque ahorita que usted ya ingresó, entonces el Teams ya me arroja la asistencia. Los que van ingresando automáticamente ya están inscritos. No hay ningún inconveniente frente a eso. Bueno, profe, muchas Ujú. gracias. Bueno, eh, Hugo Gómez. Sí, profe, una preguntita, sino que yo le iba a preguntar un poquito de mapa conceptual que toca realizar. ¿Puedes explicar un Ujú. poquito más? Bueno, perfecto. Listo. Vámonos a ver entonces nuevamente.
Vamos a la parte donde estaba el mapa. Bien, listo, ¿no? Bueno, aquí está, ¿listo? Entonces, vamos a leer primero qué es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces nos dice, mire, inserte aquí su mapa conceptual realizado. Es decir, usted ya lo va a desarrollar en cualquier parte, como le dije, digamos, por ejemplo, en Canva lo puede hacer, en Genially o cualquier otra herramienta que usted maneje, lo puede realizar el mapa conceptual. Si no maneja ninguna de las herramientas, entonces lo puede hacer a mano, ¿sí? Con letra muy legible, ¿sí? Buena ortografía y le toma una fotografía y lo puede subir al anexo, ¿listo? Hasta ahí bien. Ahora sí, dice, ¿no? Mapa conceptual realizado a partir de LOBA Ética Civil. ¿Listo? Entonces, tenemos que ir a LOBA a desarrollar nuestro ejercicio de LOBA. Entonces, nos dice que es ética civil. Perdón, un momentico. Ya, a ver. Nos dice que es ética civil. ¿Listo? Entonces, vámonos desde el inicio, nos vamos al campus. ¿Listo? En el campus, entonces, nos vamos al entorno de aprendizaje. ¿Listo? En el entorno de aprendizaje encontramos, miren aquí, los contenidos y referentes bibliográficos y nos vamos a la unidad 1, ¿listo? Que es la ética moral, ciudadanía, aproximaciones conceptuales, ¿listo? Y si bajamos, aquí está, ¿listo? Mírenlo. Dice OVA, que es el objeto virtual de aprendizaje, que es la ética civil. Y usted ingresa a este OVA y desarrolla sus ejercicios, lo que le está pidiendo. Ahora, usted cuando ingresa, por lo general, ¿no? Hay que esperar un momentico, porque a veces hay que tener paciencia, ¿no? A veces siempre se nos demora un poquito el OVA, pero el OVA carga. Ahora, me decían de pronto en unos mensajes, ¿cierto? ¿No? Me decían, profe, el OVA no me está funcionando, el OVA no me carga, ¿sí? Pero no es que sea una falla del OVA, ¿sí? Sino que es de pronto el navegador. Si de pronto no les llega a cargar el OVA, entonces cambien de navegador, ¿sí? Váyase al Mozilla Firefox, ¿no? Que es, digamos, el recomendado. En el Firefox le va a cargar, ¿no? Y si no, va probando con cada navegador. ¿Listo? Entonces usted lo que tiene que hacer es, aquí le da ampliar el objeto virtual de aprendizaje y comenzar a desarrollar todo lo que le está pidiendo aquí. ¿Listo? No es difícil. ¿Listo? No es difícil. Y conforme a la información que le va a ir dando el OVA, entonces usted desarrolla el mapa conceptual. ¿Listo? Entonces dice aquí, recuerde que debe relacionar los componentes, los contenidos mínimos y las funciones de la ética civil. Es conforme a la ética civil. Entonces ya sabemos, voy a hacer entonces, o el tema es ética civil. ¿Listo? Usted lo puede colocar acá. En la siguiente imagen se ejemplifica qué es y cómo realizar un mapa conceptual. Puede utilizar plantillas de aplicación Canva, Genially, o a mano alzada. Es decir, por ejemplo, lo que les decía, pues si no maneja ninguno de estos campos, pues lo hace a mano. No hay ningún problema. ¿Listo? Una vez tenga su mapa conceptual, retira la imagen y la coloca en este espacio. ¿Sí? Entonces usted lo que hace es eliminar esto y pone su mapa conceptual. Y listo, suficiente. Ahora, mire que aquí hay una nota también. Si usted lo hace de pronto, pues en Canva, digámoslo, un ejemplo, dice, en la figura se ejemplifica cómo realizar un mapa conceptual con figuras geométricas, óvalos, rectángulos, acompañados de líneas, enlaces en forma vertical, con conectores para cohesionar las ideas entre los recuadros, con los conceptos que definen lo que es un mapa conceptual. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta, esa es la estructura. Si usted lo hace en Genially o en Canva o en otras aplicaciones, sí sería bueno que coloquen también el link, ¿sí?
¿Por qué les digo que coloquen el link? Lo que pasa fue, en un ejemplo que les doy, ¿no? Una persona me publicó un mapa conceptual, ¿sí? Pero era bastante grande el mapa, o sea, trabajó bastantes cosas que cuando le hizo la captura de pantalla, eh, no se lograba leer. Estaba muy pequeñita la letra, ¿sí? Y entonces, o sea, me tocó decirle, no, está muy bien el mapa conceptual y todo, pero necesito, o sea, revisarlo un poquito más a fondo. Y para revisarlo un poquito más a fondo, pues sería bueno el link, ¿no? Publicarlo. Y entonces colocan el link donde lo trabajaron para poder ingresar y revisarlo un poquito más a fondo, ¿listo? Entonces, el mapa conceptual, ese es el mapa conceptual. Ahora, esta es la estructura. O sea, sí les recomiendo que dentro del anexo observen el mapa conceptual, la estructura. ¿Listo? Entonces, miren, mapas conceptuales. El tema, miren que este mapa conceptual habla de mapas conceptuales. Y si es el tema principal, entonces lo ponen al inicio. Pero acá como nos está diciendo que debemos elaborar un mapa conceptual sobre ética civil, entonces usted puede colocar como tema principal ética civil, ¿sí? Manejan los conceptos y los conceptos van en cuadros, en cada cuadro, ¿sí? Y aquí, en medio de los cuadros, ustedes pueden darse cuenta que hay unas palabras. Estas palabritas son importantes porque nos permiten conectar los cuadros, digámoslo en ese sentido. Y son palabritas que se llaman conectores o enlaces. ¿Listo? Entonces usted lo que hace es colocar esas palabritas, pero esas palabritas no van encerradas ni en cuadros, ni en óvalos, ni en círculos, en nada. ¿Por qué no? Porque solamente son conectores. ¿Y cuáles son los conectores? Miren aquí. Mapas conceptuales se utilizan para representar gráficamente la información de un tema. Si miran, o sea, permite conectar. Pero si quitáramos, ¿no? Este se utilizan para, diría, mapas conceptuales, representar gráficamente la información de un tema. ¿Podría entenderse? Posiblemente. Pero estéticamente es necesario un conector, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá, sus elementos son, ¿sí? Entonces, esa es una palabra conector. Entonces, son palabras que nos conectan los conceptos. Sus elementos son conceptos, palabras enlace, proposiciones, ¿sí? Líneas de enlace. Y así lo van construyendo, pero con la información de ética civil. Lo que ustedes desarrollen en el OVA. ¿Listo? No sé si de pronto habrá quedado. Listo, pues gracias, profe. ¿Sí? Sí, quedó bien, sí. Listo. Muchas Bueno. gracias. Bien, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? No. Entonces, así, rápidamente, eh, para no demorarlos tampoco a ustedes, ¿listo? Voy a pasar a esta parte, ¿no? Sobre la explicación de este tema, ¿sí? Entonces, vamos a observar, por ejemplo, eh, las perspectivas sociales, sobre todo cómo se están trabajando dentro de, eh, dentro de la bibliografía. Muy bien. Estas son las preguntas, sobre todo, que se manejan los conceptos. Esto ya es manejo de teoría, mejor dicho. ¿Listo? Entonces dice, ¿cómo se define la ética y la moral? ¿Existe la posibilidad de que ambas puedan aplicarse a los diferentes contextos del territorio nacional y a las situaciones sociales presentes en cada uno de ellos? ¿De qué manera? Sí, o sea, vamos a mirar cómo entendemos esa cuestión de ética y cómo entendemos esa cuestión de moral. ¿Listo? Y es un poquito, digamos, complicado porque a veces se tienden a confundir, ¿sí? Ética y moral, al inicio, miren, esto es un punto histórico, al inicio de los tiempos, si comenzamos a hablar desde los griegos, estaríamos hablando más o menos unos 300 años antes de Cristo, ¿sí? Cuando los grandes filósofos comenzaron a pensar sobre el hombre, sobre el universo, sobre el cosmos, ¿no? Sobre el comportamiento, sobre la democracia,
¿sí? O sea, comenzaron a hacer una cuestión de reflexión filosófica en muchos campos, ¿sí? Y es por eso que en esos tiempos se comienza también hablando de ética, ¿sí? Y no de moral, ¿sí? Es decir, solamente se habla del concepto de ética que viene del ethos, ¿no? Que nos quiere decir comportamiento, dice, ¿no? El ethos, ¿no? Pero no es solamente comportamiento para los griegos, ¿no? El ethos tiene que ver con el habitar, dice, el habitar en algún lugar, ¿sí? Habitar, dice, ¿no? Y el habitar, miren que la palabra de la palabra habitar se deriva la palabra habitación, ¿sí? Y la habitación es una morada, ¿sí? Y por eso tiende a confundirse un poquito con la moral, porque la moral también viene de la palabra morada, ¿sí? Pero esos son conceptos filosóficos de los griegos, ¿no? Pero bueno, la idea no es entrar a discutir esa parte, ¿no? Sino que, por ejemplo, que moral ya viene desde los romanos técnicamente, ¿sí? Ya desde la filosofía latina. ¿Por qué desde la filosofía latina? Porque eh, históricamente los griegos culturalmente conquistan Roma. Militarmente, los romanos conquistaron a los griegos, ¿sí? Pero entonces la cultura griega se comienza, ¿sí? a dispersar en todo ese territorio y por ende, cuando Séneca establece y dice que los romanos deberían tener un término propio para hablar sobre ese tipo de comportamientos. Y entonces comienzan a hablar de moral. ¿Sí? Por eso es que se tienden a confundir. Desde la historia, miren que se tienden a confundir, ¿no? Y entonces ya comienza lo que es a hablarse de lo que es la moral. Pero entonces vamos a entrar nomás a discutir, digamos, como a grandes rasgos estos conceptos. Entonces, ética, dice, la ética estudia la moral. Perfecto, ¿sí? Y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. ¿Sí? Es una cuestión de comportamientos. Los comportamientos están en todas partes. Nosotros somos seres sociales, ¿sí? Y nosotros nos comportamos según el contexto en donde nosotros estemos. Y según ese contexto, nosotros debemos asumir una norma. Es importante conocer eso. Y la norma viene desde la moral, ¿sí? Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces dice, es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Entonces la ética estudia esa cuestión moral, estudia esa norma que se ha impuesto, ¿sí? Esa norma que se ha creado, ¿sí? Y sobre todo, ¿para qué crear esas normas, no? Esas normas nos permiten vivir en comunidad. Eso es importante. ¿Listo? Moral, dice, ¿no? La moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia. Entonces, miren que la moral sí nos permite observar esas normas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que comportarme de una manera en un lugar específico, ¿sí? Ese comportamiento tiene que ser ejemplar y sobre todo debe ser conforme a no afectar a los que están a mi alrededor. ¿Sí? Esa es la norma y esa norma tiene que ser universal, ¿sí? No tengo que afectar al otro, ¿sí? Entonces, por eso se habla de moral. Yo tengo una moral, dicen, ¿no? Porque mi comportamiento está acorde en el bienestar de la sociedad, con el bienestar, ¿sí? Colocándole un guión en medio, el bienestar, ¿sí? Y dice que pues que está íntimamente ligada a la ética. Entonces miren cómo ya vamos estableciendo las respectivas diferencias, ¿sí? Entonces miremos, Adela Cortina nos habla sobre esto, ¿sí? Entonces mire que Adela Cortina nos habla sobre el carácter. Ética es la formación del carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es moral, ¿sí? El carácter es o viene desde una norma que nosotros debemos asumirla, ¿sí? Y
debemos manifestarla dentro de una sociedad o una comunidad. Ahora, ¿qué significa pues el carácter, no? El carácter significan virtudes, ¿sí? Las virtudes para cualquiera son aquellas que van a representar lo que yo soy dentro de una comunidad, es decir, por ejemplo, los valores. Entonces, dentro de una moral se involucran los valores. Entonces, por ejemplo, ser honesto, respetuoso, ¿sí? Eh, eh, miren, por ejemplo, la amistad, es decir, son valores y son virtudes que debo irlos construyendo y debo asumir esas posiciones de esas virtudes que yo tengo y demostrar a los demás. Ese es el carácter que debo tener, ¿sí? Y sobre todo, eso se forma a través de las decisiones que yo tome. ¿Sí? Por eso es tan importante saber tomar las decisiones. Y cada decisión que yo tome tiene que ser en función de la formación del carácter. O sea, es un poquito, a veces un poquito enredado, pero de alguna forma nos está tratando de decir de que nosotros tenemos que asumir esas posiciones conforme a unas normas que debo respetarlas porque esas normas me van a permitir vivir en comunidad. ¿Sí? Y por eso está la moral, ¿no? Entonces, la moral es la que me permite asumir los valores, ¿sí? Los valores se determinan, se sustentan a través de la moral que yo tengo, ¿sí? Porque son los valores los que me permiten formar el carácter que son virtudes. ¿Listo? Bueno, así pasando rápidamente. Miren, ahí está, digamos, ustedes pueden ahí tomarle hasta un pantallazo. Dice, la ética es la que estudia los fenómenos morales. Significa carácter. ¿Sí? Ahí está. La moral es un conjunto de reglas y normas de comportamiento. De ahí se establece la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, miren que ahí es muy importante tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Porque es que, miren, la moral, ¿no? Miren, la moral tiene que aplicarse, ¿no? O sea, en cualquier parte del mundo, pero las culturas pueden diferir esta parte, ¿sí? Y hace que de pronto se comience a cambiar, dependiendo de la cultura y del tiempo, el concepto de moral, ¿sí? Lo que para mí es bueno y para mi sociedad, para mi comunidad, para mi cultura es bueno, puede ser que para otra cultura no lo sea, ¿sí? Y puede cambiar. Ahora, ¿eso significa que yo vaya a imponer mi moral a la otra cultura? ¿Sí? Esa es la reflexión en que nosotros debemos entrar. ¿Y saben por qué? Porque en los textos de Adela Cortina nos dice, pues por lo menos, o nos hace, nos genera la inquietud de que en el mundo deberían haber ciertas conductas que la ética estudie, que la ética se manifieste a través de esos estudios morales que deben ser universales, es decir, que deben aplicarse en todas las partes del mundo, en todas, no importa la cultura. Entonces uno se pregunta como, por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué puede ser bueno que para todos sea bueno? ¿Sí? Porque hay muchas cosas que pueden diferir, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden cambiar, ¿no? Y ahorita vamos a dar unos ejemplos, así rápidamente. Entonces, ¿qué puede ser algo bueno para todos? Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? La vida tiene que respetarse. No importa la cultura que sea, la vida tiene que respetarse, ¿sí? Entonces, miren que ya comenzamos a mirar de que pueden existir, ¿sí? Elementos éticos en todo el mundo. Pero la cuestión moral puede cambiar, pues también, ¿no? O sea, es que es bien complejo, ¿no? Miren este ejemplo, ¿no? Eh, las mujeres, ¿no? En los tiempos históricos, ¿sí? Uno se pone a estudiar, miren, yo que he estudiado filosofía, y cuando uno estudia filosofía, uno se encuentra con un montón de filósofos, ¿sí? A estudiarlos. ¿Y por qué no uno no estudia filósofas? Dicen, ¿no? ¿Por qué tan poquitas? ¿Acaso no existían?
Entonces uno se pone a preguntar, y no es que no hayan existido, sí existían, pero ¿sí? Casi no se las estudia, ¿no? Entonces hay una imposición, ¿no? Del hombre frente a la mujer en la historia, ¿sí? Y entonces miren que en la historia, el patriarcado era visto como bueno, ¿sí? Miren, por ejemplo, así un ejemplo bien, bien rápido. Un filósofo que es muy reconocido en la historia, que es Aristóteles, ¿no? El gran Aristóteles, dice, ¿no? El gran creador de esta gran, maravillosa filosofía, la ética aristotélica. Miren que él habla de ética, la ética aristotélica. Habla sobre lo que es eh, la poética aristotélica, ¿sí? La política aristotélica. Y sobre todo en la política, en el libro La política, Aristóteles se descachó. ¿Sí? Porque dice, el hombre es el que debe mandar, ¿sí? En el hogar, ¿sí? La mujer es considerada como los bárbaros, que hay que saberla dominar. Y eso lo dice Aristóteles en el libro La Política, ¿sí? En el libro La Política. Pero, y miren, que es posible que en tiempos anteriores era considerado eso bueno, porque decían el hombre gobernando en la casa es el que puede llegar a gobernar una ciudad, un estado, una ciudad-estado se llamaban, ¿sí? Las polis. Entonces era considerado bueno, pero miren cómo esa cuestión moral que se miraba anteriormente ha cambiado, ¿sí? A través de la historia y la lucha, la revolución que ha hecho la misma mujer ha transformado la imagen, ¿sí? De la convivencia que debe haber a través de los derechos y por lo tanto, ¿sí? Ahora ya no es bueno eso, ¿sí? Entonces miren la moral cómo cambia, ¿sí? Entonces lo que es bueno para unos puede ser que no sea bueno para otros, ¿sí? Pero la ética entra a estudiar esos comportamientos, ¿sí? Es la que va a determinar esos comportamientos morales. Dice, la ética es llamada filosofía de la moral con el fin de definir la esencia de la moralidad, origen o razón de ser. La moral es dinámica, puede cambiar a través de los tiempos y los contextos. ¿Listo? Existen las posibilidades de que ambas puedan aplicarse en diferentes contextos de territorio nacional y a situaciones sociales presentes en cada uno de ellos, por supuesto, ¿no? Mire, por ejemplo, se determina a través del lenguaje con frases como esa actitud es irresponsable. Miren, el lenguaje es el que nos está permitiendo también construir nuestra propia moralidad. Esa actitud es irresponsable. Tenemos deberes y derechos. Eso no está bien. ¿Por qué lo hiciste? Esos tipos de lenguaje que lo usamos a diario nos está permitiendo también construir esa moralidad entre nosotros. ¿Sí? Pero miren, por ejemplo, hay cosas que nosotros decimos, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí? Y a veces decimos, uy, eso está mal, dice, ¿no? Uy, esa persona hizo esto. Y a veces eh, juzgamos, juzgamos sabiendo que nosotros también podemos hacerlo. O también caemos de pronto en esas acciones. Y entonces comenzamos a hablar, ¿no? De que en el mundo existen dos morales, es decir, una doble moral, ¿sí? Y entonces, ¿por qué doble moral? Porque alguien dice, ah, sí, yo soy esto, yo no hago nada de eso, no, pero cuando nadie lo ve, puede estarlo haciendo, ¿no? Y por eso habla de la dicotomía del lenguaje, lo moral y lo inmoral, lo lícito y lo ilícito, lo ético, lo no ético, lo justo y lo no justo. Y claro, sí, hay muchas, ¿no? Miren, esas actitudes positivas o negativas, ¿sí? Se presentan. Y miren, es que es una paradoja, la moral es paradójica. ¿Por qué? Y aquí viene la doble moral, ¿no? Entonces, miren este ejemplo. Eh, hacemos uso de la moral en unos casos, pero en otros casos escapamos de sus requerimientos. Miren, por ejemplo,
políticos, ¿no? Cuando hablan de que no, en el país hay que, ¿sí? Hay que ser éticos, hay que trabajar por todo eso, pero por detrás pueden estar, ¿no? Haciendo sus jugadas corruptas, ¿no? ¿Sí? Y no solamente hablemos de esa parte en ese contexto del gobierno, ¿no? Cualquier persona puede llegar a actuar de esa forma. Miren, por ejemplo, a veces acciones, ¿no? Que son de doble moral, ¿no? O sea, son acciones diarias, cotidianas también pueden llegar a suceder, ¿no? De que todos debemos, ¿sí? Respetar, ¿no? El turno en alguna fila, ¿sí? Pero si se le presenta a alguno la oportunidad de saltarse eso, se salta, ¿sí? Y entonces, o sea, muchos predican, pero a veces no aplican, ¿sí? Entonces, esa es la situación también sobre la moral, ¿no? Por eso dice, los intereses particulares no deben estar por encima de los demás, o no deberían por lo menos, ¿no? Estos son los principios de comportamiento, el respeto a la vida, el respeto a los bienes, amor a los semejantes, cumplimiento a la palabra, que deberían cumplirse en todas partes del mundo, ¿sí? Estos principios representan el bien moral, la conciencia de cada individuo es más eficaz que las leyes escritas, ¿no? Y estas son, digamos, algunas, digamos, ideas generales de lo que nos manifiesta Adela Cortina. ¿Listo? La toma de decisiones, formar las mejores predisposiciones, alcanzar las virtudes, la excelencia forma el carácter, los contenidos morales son diferentes en distintas culturas en la historia. Estas son algunas posturas de Adela Cortina. ¿Listo? Igualmente aquí está de la cortina, que es lo que sobre todo es el eje fundamental de toda esta parte del curso. ¿Listo? Y miren, aquí nos coloca, ¿no? Una parte que es muy importante, ¿no? Si nos atrevemos a juzgar los contenidos morales de otras culturas es porque hay acciones que no deberían admitirse en el mundo. O sea, deben haber acciones que no deben admitirse, como por ejemplo, no se debería matar, no se debería esclavizar, no se debería privar de la libertad. ¿Sí? Y eso sería todo por el día de hoy en este CIPAS. Traté pues de manejarlo lo más rápido posible. Muchísimas gracias, les agradezco verdaderamente su participación. Espero pues sus trabajos, sus contenidos. No sé si hay alguna pregunta más adicional. Bueno, si no la hay, entonces pueden contar conmigo, pueden contactarse por el campus, ¿sí? Igualmente, no recuerdo si yo dejé mi número de celular, por ahí también de Dígale el número, pronto, profe. eh, yo lo voy a escribir, ¿listo? En Listo. el chat, de pronto si hay alguna duda, entonces también pueden contactarme por ahí. Muy bien. Sí, Nancy, Buenas tardes. buenas tardes, Profe, Nancy. Ujú. el problema es que yo ya subí el trabajo, pero pues cometí Sí, un error al elaborar ya, el mapa actual, ¿no? Mi ya. pregunta, Ujú. ¿lo puedo bajar digamos, y elaborarlo nuevamente? ¿O Claro, ya sí, se queda ahí? sí. No, 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 usted tiene toda esa posibilidad. Sí, claro, porque yo, o sea, tengo que esperar a que todos lo carguen, ¿sí? Todos suban los trabajos y tendrán en cuenta las fechas, pues también, ¿no? O sea, a partir de esa fecha, ya les voy a indicar las fechas. Muy bien, aquí está la fase 2. Mire que terminamos el 1 de octubre. Aquí está, ¿sí? Entonces Vale, tenemos hasta profe, el muchas 1 de octubre, tiene usted plazo para hacer correcciones, bajar el texto, volverlo a subir y no hay ningún inconveniente, ¿sí? A partir de ahí, entonces ya comenzó la calificación. ¿Listo? No hay ningún vale, inconveniente. Ujú. gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces siendo así, verdaderamente les agradezco
¿no? Su participación en este CIPAS. Ya nos vamos a encontrar en un CIPAS más adelante de la siguiente fase. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna propuesta, también pueden hacérmela llegar. Si necesitan que nos conectemos nuevamente, pueden manifestarme también y yo voy a estar ahí apoyándolos en lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Si tienen dificultades en subir su trabajo o algo por el estilo, también coméntenme. Coméntenme con tiempo para buscarle la solución. ¿Listo? Que yo voy a estar ahí apoyándolos en todo lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Muchas Bueno, no gracias, siendo profe. más, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Muchísimas Hasta luego. hasta luego. Adiós a todos. Hasta